Pues viajamos a Estados Unidos, como hacemos aquí de vez en cuando en el CIESA Podcast, para seguir conociendo las historias de músicos insólitos que nos trae a CIESA Podcast nuestro querido Antón García. Hola Antón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Rafa, hola Guada y un saludo y feliz año para vosotros y para toda la audiencia del CIES Podcast. Es un placer volver a estar aquí con vosotros después de unos meses y bueno, no es lo mismo desde la distancia que en el estudio como la última vez, pero aquí estamos para hablar de músicos insólitos. Hoy un músico muy insólito y muy poco conocido. Bueno, pues háblanos, bueno, por cierto, ¿cuándo vuelves a Vigo para que pueda visitarnos en este estudio? Pues lo antes posible, no tengo en estos momentos fecha, pero desde luego cuando lo sepa seréis o estaréis entre los primeros en saberlo. Vale, perfecto, pues aquí te esperaremos nuevamente en el estudio de esta que es tu casa. ¿De quién nos vas a hablar hoy, que he estado ahí documentándome en estos últimos minutos? Hoy vamos a hablar sobre un músico que es conocido sobre todo y recordado sobre todo por los fans más acérrimos de los Beatles, esos que quieren saberlo todo sobre John, Paul, George y Ringo, y en especial quienes se interesan por estudiar esos años formativos de los Beatles, es decir, desde 1957 cuando se forman hasta el año 1962, porque de la banda de este hombre del que vamos a hablar salió Ringo Starr y su nombre es Rory Storm, el líder de los Hurricanes o los Huracanes, una banda legendaria de Liverpool. El líder de los Huracanes, hablabas de Ringo Starr porque fue el batería de ellos, ¿no? Fue el batería, pero no podemos pensar que Rory Storm era simplemente el líder de la banda en la que tocó Ringo Starr antes de convertirse en un Beatle y antes de ser mundialmente famoso, porque Rory Storm era todo un pionero de lo que se conocería como el Mersey Beat, ese nuevo sonido de Liverpool que los Beatles y otros grupos llevarían a todas las partes del mundo. Rory Storm era sinónimo de ese nuevo sonido, un verdadero showman con una personalidad electrizante y una voz perfecta para el rock and roll, y a pesar de que era tartamudo cuando hablaba, pues cuando cantaba no tenía ningún problema en absoluto. Esto es algo que le pasa a muchos tartamudos. Sí. Aquí recordamos a Juan Fran que cuando cantan pierden la tartamudez, ¿verdad? ¿Qué nos vas a contar de Antón? Eso le pasaba también a Mel Tillis, un cantante de country que también, pues cuando hablaba tartamudeaba un poco, pero después cuando cantaba no tenía ningún problema. Esto le pasó a Rory Storm. Desgraciadamente le falló el éxito comercial que lo condenó al anonimato, excepto por esa conexión con Ringo, y su trágico fallecimiento en el año 1972 pusieron fin a su trayectoria, es decir, el fallecimiento por supuesto, pero la falta de suerte y de éxito comercial también anteriormente. Se lo conoce sobre todo en Liverpool y, como digo, los fans de los Beatles que quieren saberlo absolutamente todo. Una cosa que hay que decir sobre Rory Storm para empezar es que no se llamaba Rory Storm, ese fue un nombre artístico que se puso probablemente inspirado por esos rockeros pioneros del rock inglés como Billy Fury o como Marty Wilde, que pues tenían esos nombres artísticos como Furia o Salvaje. Él en realidad se llamaba Alan Caldwell y nació en 1938, era 2 años mayor que Ringo y también que John Lennon, y la música ni siquiera fue lo primero que le interesó. Le gustaba el atletismo, nadaba muy bien, jugaba al fútbol, era del Liverpool, por supuesto, los Reds, y solía pasar horas viendo entrenar al equipo en sus terrenos de entrenamiento y llegó a sacarse fotos con ellos de las que estaba muy orgulloso. Por cierto, dentro de sus, a lo mejor nos quieres contar algo antes, ¿no? Pero sus primeros conciertos lo dieron en The Cavern, ¿no? En la caverna, en The Cavern Club, que es donde empezaron los Beatles también. Sí, de hecho, algunas de las cosas que los Beatles hicieron durante estos años formativos anteriores a 1962 ya las habían hecho los Hurricanes antes que ellos. Como tú dices, Rafa, tocar en el Cavern, que a finales de los 50, principios de los 60, era fundamentalmente un club de jazz en el que el rock and roll no era bienvenido. Pues los Hurricanes se presentaron allí en enero de 1960 y tocaron rock and roll y les lanzaron monedas. La gente, los fans del jazz no estaban contentos, pero poco a poco, tanto los Hurricanes como después los Beatles hicieron mucho para cambiar eso, y sus conciertos en el Cavern se convertirían, como vosotros decís, en eventos legendarios. Hay que decir que
Rolling Stone, igual que los Beatles, empezaron en lo que se llama el skiffle, que era una mezcla de folk, de blues, de jazz y por supuesto también de country, muy popular en Inglaterra, sobre todo gracias a Lonnie Donegan, al que ya hemos dedicado músicos insólitos, pero poco a poco los Hurricanes empezaron a tocar más y más rock and roll. Y otra cosa que estuvieron a punto de hacer antes que los Beatles fue ir a Hamburgo. Estuvieron a punto de hacerlo antes que los Beatles, pero no fue posible. ¿Por qué no fue posible? Pues no fue posible porque tenían un contrato en una especie de club turístico en el norte de Gales en ese verano de 1960 y entonces no pudieron ir. El promotor Alan Williams quería enviarlos a ellos, pero como ellos no pudieron ir, entonces acabó enviando a los Beatles. Pero en cuanto se acabó ese contrato en el norte de Gales, pues por supuesto fueron a Alemania y allí coincidieron en Hamburgo en muchas ocasiones, tocaron también con los Beatles y, atención, se dice incluso que realizaron en Hamburgo una sesión de grabación conjunta, los Hurricanes y los Beatles, que supuso la primera ocasión en la que los 4 Beatles posteriores, John, Paul, George y Ringo, grabaron juntos en un estudio antes de que Ringo se convirtiese en Beatle, pero por desgracia esas grabaciones nunca se han podido encontrar. Como decías, Rory Stone no era su nombre, él se llamaba Alan Caldwell. The Hurricanes ficha, digamos, o el primer concierto de Ringo Starr, que en la banda, si no me equivoco, tampoco se le conocía como Ringo Starr, sino como Richard Starkey, ¿no? Sí, Richard Starkey era el nombre real de Ringo Starr. Y para convencerlo de que hiciese el viaje a Gales para tocar en ese club vacacional, club turístico, pues Rory Stone le prometió que podría hacer solos de batería durante una porción del concierto que se denominaría Star Time, es decir, el tiempo, el momento de la estrella, el momento estelar. Y ahí nació, por lo que parece, el famoso nombre artístico de Ringo Starr, que estaría con la banda durante bastante tiempo, pues por lo menos año y medio, 2 años, hasta que finalmente los Beatles lo ficharon. El primer concierto de Richard Starkey, de Ringo Starr, vamos, como batería, tuvo lugar en el Mardi Gras Club en Liverpool, ¿no? En marzo del 59. Sí, bueno, Ringo había tocado con otras bandas anteriormente, pero cuando se unió al grupo de Rory Storm es cuando realmente empezó a tomarse en serio esto de tocar la batería y bueno, no estaba totalmente seguro porque tenía un trabajo y pues quería una cierta estabilidad, pero cuando se dio cuenta de que a las chicas les gustaba este tipo de música y que, bueno, pues podía pasarse el verano entre fans y tocando y pasándoselo bien, pues decidió ir adelante con su carrera musical con Rory Storm. Lo que pasa es que en enero de 1962 los Beatles realizaron una audición fallida con el sello Decca y posteriormente conseguirían un contrato de grabación con EMI Parlophone, pero al productor George Martin no le convenció el batería de los Beatles, que se llamaba Pete Best, y los otros 3 Beatles no necesitaban tampoco demasiadas excusas para prescindir de Pete Best porque su personalidad era bastante diferente a las suyas, así que decidieron sustituirlo por Ringo. Y a pesar de que los Beatles de alguna manera le robaron, por así decirlo, el batería a Rory Storm, no hubo ningún problema. Ambos grupos mantuvieron una muy buena relación después de esto e incluso compartieron cartel en varios conciertos, pero el éxito comercial, claro, de las 2 bandas fue diametralmente opuesto. Pues sí, la verdad es que sí. ¿Qué más nos quieres contar de este músico insólito, Antón? Pues que desgraciadamente Rory Storm grabó muy poco. Los Hurricanes grabaron simplemente un par de singles que no están nada mal. Uno en el año 1963, que es la canción con la que iniciamos Músicos Insólitos, I Can Tell, Me Doy Cuenta. Y después grabarían otro en 1964 con el tema América de West Side Story de Leonard Bernstein y Since You Broke My Heart. Este disco, el segundo single, salió de una sesión producida nada más y nada menos que por Brian Epstein, el manager de los Beatles. Sí. Aparecen también en un documental que se realizó en la época sobre el sonido de Liverpool, que se llamó Beat City, en el año 63, pero poco más. Ninguna de sus grabaciones tuvieron demasiado éxito, pero Rory Storm, por cierto,
contó siempre con la ayuda de su familia. Tanto su padre como su madre lo apoyaron en sus inclinaciones musicales, y la casa de ellos siempre estaba abierta a todo tipo de músicos de Liverpool, incluidos los Beatles, que pasaron allí mucho tiempo, y la hermana de Rory Storm, Iris, también era una buena bailarina y llegó a ser novia de George Harrison en cierto momento, y después de Paul McCartney también durante un tiempo, pero esas relaciones no durarían demasiado. Es decir, la hermana también tuvo relaciones con nombres reconocibles, totalmente, sí. Además de ser músicos insólitos, podemos hablar de que se convirtieron en músicos de culto, lo digo por la poca producción discográfica que ellos tuvieron, a pesar de ser un grupo venerado y que en su arranque en el Liverpool compartían, como decimos, esos escenarios con los Beatles, participación directa de ellos a través de Ringo Starr también en su formación. ¿Podemos hablar de una banda de culto? Sí, sin ninguna duda es una banda de culto, sobre todo en esa área del norte de Inglaterra, de Liverpool, porque era un hombre, Rory Storm, que era todo un showman. Tenía una personalidad arrolladora, con su pelo rubio que resultaba atractivo para las chicas, se peinaba el pelo, sacaba un peine y se peinaba el pelo en plena actuación como Jerry Lee Lewis, se vestía con ropas de colores y diseños extravagantes, hacía acrobacias atléticas sobre el escenario, e incluso se subió en cierto momento al trampolín más alto de una piscina en el lugar en el que estaban tocando, y desde allí saltando a la piscina en medio de una canción. O sea que era un hombre al que le gustaba realmente ser showman. Lo que pasa es que pues el set del repertorio de las canciones de los Hurricanes no cambiaba demasiado, ninguno de ellos tenía el talento compositivo de John, Paul y George, y se quedaron un poco rezagados, pero sus conciertos eran verdaderos shows impresionantes, y mucha gente que estuvo allí en el momento pues los recuerda con muchísimo afecto, y a veces con mucha sorpresa por las cosas extrañas que muchas veces Storm hacía sobre el escenario. Ya lo mencionabas antes, pero Storm fue otro de esos músicos insólitos que murió muy joven. Casi todos los músicos insólitos que trae aquí Antón se mueren muy jóvenes. Sí. Sí, bueno, en este caso sí, desgraciadamente le ocurrió. Lo que pasó fue que como Rory y los Hurricanes no tuvieron mucho éxito comercial, él siguió tocando. Parece que era un hombre al que no le interesaba demasiado hacer giras, que no tenía demasiada ambición en convertirse en una estrella de rock, prefería quedarse en Liverpool y allí estar con su familia y asistir a los partidos del Liverpool todos los fines de semana. Pues también tuvo otros tipos de trabajos, además de seguir tocando con los Hurricanes durante los años 60. Llegó incluso a ser disc jockey e instructor de esquí acuático en Benidorm durante un tiempo. Sí, estuvo en España durante un tiempo. También pasó un breve periodo en Ámsterdam, pero su padre, Ernie, murió repentinamente, y eso lo hizo regresar a Liverpool para apoyar a su madre y cuidar un poco de ella. Todas las personas que lo conocían aseguran que estaba feliz con su vida en su ciudad natal, pero la tragedia, Guada, Rafa, ocurrió en septiembre de 1972. ¿Qué pasó? Pues pasó que Rory Storm había desarrollado una especie de infección crónica en el pecho y solía tomar pastillas para dormir porque no era capaz de dormir bien. Y según su hermana Iris, la que era bailarina y que había salido con George y con Paul McCartney en cierto momento, una noche mezcló whisky con estas pastillas y por equivocación tomó más de las que debería y se fue a dormir y ya no despertó. Hay quienes dicen que fue un suicidio, pero la autopsia oficial declaró que había sido un accidente, y es lo que piensa también su hermana. Eso es tragedia ya de por sí, que una persona pues no pueda dormir, se vaya a tomar unas pastillas para poder dormir y ya no se despierte. Pero es que, por desgracia, quien sí se suicidó fue Violet, la madre de Rory Storm, que cuando encontró a su hijo muerto ingirió más de 20 pastillas y falleció, en ese caso sí, en forma de suicidio poco después de su hijo Rory, o Alan Caldwell, que era su verdadero nombre. Qué desgracia. Antes de que escuchemos de despedida el último tema que nos has seleccionado, ¿qué más nos quieres contar sobre la figura de Rory Storm?
Pues lo que quiero contar es que sus grabaciones son difíciles de encontrar. Si vais a YouTube vais a encontrar esas grabaciones con bastante facilidad, pero si queréis conseguirlas en disco, eso ya es bastante más difícil, y los discos originales, los pocos que grabaron los Hurricanes, son difíciles de encontrar y están bastante caros y preciados por los coleccionistas. Pero tenemos la suerte de que apareció, y en el año 2012 se publicó en CD, una cinta que recoge una grabación de los Hurricanes con Rory Storm en un club llamado el Jive Hive. Esto fue en marzo de 1960, anterior incluso al viaje de los Beatles a Hamburgo. La calidad de sonido es bastante aceptable. El sello Rockstar Records publicó el disco, que se llama En Directo en el Jive Hive, en marzo de 1960, y ahí podemos escuchar a Rory Storm en todo su esplendor cantando temas de Jerry Lee Lewis, Vince Taylor, Eddie Cochran, los Everly Brothers, Elvis o Carl Perkins, entre otros. Para mí es una experiencia emocionante porque nos da una idea de lo que eran estos conciertos enérgicos en directo en estos años formativos de ese sonido de Liverpool, y la energía desde luego es impresionante. Lo curioso es que Ringo, tengo el disco en la mano y aparece Ringo en la portada y también en la contraportada, pero parece ser que, a pesar de que están las fotos que ilustran el disco, esa noche Ringo Starr estaba enfermo, parece que tenía gripe, y no es él quien toca la batería, según varios expertos y según el propio Ringo, que cuando escuchó esta grabación en 2012 dijo, "No, that's not me, no soy yo, ese no soy yo". Y si lo dice Ringo, pues evidentemente habrá que creerlo. Es una pena, pero yo creo que esa grabación sigue teniendo un enorme interés histórico y musical, y a la audiencia que le pueda interesar, que esté ahí fuera escuchando esto y quiera saber cómo sonaban en directo Rory Storm y los Hurricanes, y por extensión probablemente cómo sonarían los Beatles en directo más o menos en esa época, en el año 1960, 2 años antes de que los Beatles grabasen Love Me Do, pues este es el disco que hay que buscar, que tampoco es fácil ni barato de encontrar, pero se puede encontrar de segunda mano. Rory Storm and the Hurricanes, live at the Jive Hive, en marzo de 1960. Podemos decir que Ringo Starr pinchó en toda regla un globo, es decir, porque podía haber agrandado esa leyenda en torno al concierto, pero no quiso, en este caso, contar la verdad de lo que sucedió. Pues esta es la historia. Creo que en parte es porque no le gusta el sonido. No le gusta el sonido. Y dice, no quiero que piensen que yo estoy tocando ahí. Desde luego, el batería que toca en estas grabaciones no suena tan bien como supuestamente sonaba Ringo en 1960, según las personas que lo vieron tocar en esa época. Pues esta es la historia de Rory Storm and the Hurricanes, la banda en la cual en sus inicios estuvo como batería o formó parte de la misma Ringo Starr, aunque como veis la historia va mucho más allá de que un Beatle estuviese o formase parte activa de la banda. Ya para despedir, lo que está sonando de fondo, el tema que está sonando de fondo, ¿qué nos quieres contar sobre él? El tema que está sonando de fondo es un tema que se llama Brand New Cadillac, es decir, el Cadillac nuevo, que aquí esto está sacado de ese concierto en el Jive Hive en marzo de 1960, y es el propio Rory Storm cantando. El tema es un original de Vince Taylor, que ese es otro músico insólito que algún día tendré que traer aquí, porque es uno de los músicos clásicos del rock británico de la época, y es una canción que, por cierto, creo que un grupo español llamado Los Gatos Negros en los años 60 hizo una versión en español de este tema también, que es un clásico del rock británico de los años 60. Yo diría que este tema, Brand New Cadillac, y Shaking All Over de Johnny Kidd y los Piratas, son probablemente los dos clásicos más grandes, quizá junto con Move It de Cliff Richard y los Shadows, pero bueno, aquí está cantado por Rory Storm, que desde luego hace una muy buena versión, que claro, no es comparable a la de Vince Taylor, porque Vince Taylor era un verdadero magnífico rockero inglés de la época. Pues aquí en una ocasión más, descubriendo de la mano, además de forma tan divulgativa, de la mano de Antón García desde Estados Unidos, descubriendo las historias de estos músicos insólitos en el CIESA Podcast. Llegarán más en los próximos meses aquí a CIESA Podcast. Querido Antón, te mandamos un abrazo enorme, que tengas un feliz año, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rafa, a ti también, Guada, y un saludo desde Jackson, Tennessee, la tierra del rockabilly, para toda la audiencia del CIES Podcast.